En este tutorial aprenderemos a añadir elementos a nuestras escenas. Para hacerlo, sitúate encima de la escena para mostrar los botones y pulsa Añadir elemento. Tenemos 5 tipos de elementos diferentes: personajes, objetos, pósters, áreas clicables y disparador. Explicaremos uno a uno cada uno de ellos. Los elementos los puedes necesitar en tu escena para decorar o también porque son los componentes interactivos que el jugador va a utilizar para desatar acciones dentro del juego. Vamos a ver cómo se añade un personaje a la escena. Volvemos de nuevo a colocarnos sobre la escena cafetería donde queremos añadir el personaje, pulsamos el botón Añadir elemento y pulsamos personaje. Seleccionamos cualquiera de los personajes que tenemos en nuestra librería, por ejemplo este, y vamos a dar siguiente, colocamos al personaje donde le queremos, volvemos a pulsar siguiente, nombramos a este personaje, vamos a llamarle Chico, y tenemos a nuestro personaje dentro de la escena. Si entramos a previsualizar la escena, veremos que en la cafetería hemos colocado a el chico. Si queremos añadir un objeto, el proceso es exactamente el mismo. Dentro de la librería tenemos miles de objetos, seleccionamos cualquiera de los que queramos, podemos elegir, no sé, una llave, por ejemplo, o una botella, y vamos a seleccionar este mismo llavero y de la misma manera vamos a colocar el llavero exactamente donde lo necesitamos. Lo llamamos llavero y ya tenemos tanto un chico como un llavero dentro de nuestra escena. Vamos a añadir ahora un nuevo elemento. En este caso va a ser un póster. Al final un póster es una imagen que vais a poder subir a la librería. Los personajes y los objetos son 3D y solo vais a poder seleccionar los que previamente ya existen en la librería. Pero en el caso de los póster, son imágenes que vosotros vais a poder subir directamente de vuestros ordenadores. Entonces podemos seleccionar cualquiera de estas imágenes para situarlas dentro de nuestra escena. Puedo hacerlo normalmente con un logo, podréis utilizar imágenes recortadas. Aquí a efectos de nuestra demostración, simplemente para que veáis cómo un póster, por ejemplo, de un perrito, pues lo podemos colocar colgando pues, de una de nuestras paredes. Vamos a llamarlo póster. Y vamos también a añadir un área clicable. ¿Qué es un área clicable? Simplemente consiste en demarcar una zona dentro de nuestra escena con la que queremos que el usuario pueda interactuar. Todos los elementos, estos 4 elementos, personajes, objetos, póster y área clicable, son interactuables por parte del jugador. Ahora vamos a ver cómo podemos crear, digamos, acciones a partir de ellos. Pero hay veces que tú quieres utilizar una zona del escenario para convertirla en una zona interactuable sin tener que añadir ningún otro objeto o elemento. Y eso lo hacemos con el área clicable. El área clicable al final es una zona transparente que podemos colocar, pues imaginaros, delante de este cartel que nos lleva al lobby. Colocamos esta zona clicable delante del cartel y cuando alguien pulse en esta zona, el juego hará algo, ¿no? Vamos a llamar esto área clicable. Muy bien, ahora mismo lo que vamos a tener en la escena, si entramos a previsualizarla, son todos los elementos que hemos incorporado. Tenemos el póster con el perrito, tenemos al personaje que hemos incluido en la escena, tenemos el llavero
y también tenemos la zona o el área clicable delante del lobby que, como os comentaba, es transparente. Ahora mismo, si yo pulso en cualquiera de estos elementos, no va a suceder nada porque no he definido que este elemento se comporte como un trigger de algún flujo de acciones. ¿Cómo haría eso? Bueno, seleccionaría cualquiera de ellos. Vamos a elegir, por ejemplo, el área clicable y colgando de cada uno de estos elementos, veis que en todos los casos podríamos añadir una nueva pieza, vamos a pulsar añadir nueva pieza. En el momento en que lo hagamos, cuando el jugador pulse en este elemento, se va a ejecutar la pieza que vosotros elijáis. Yo voy a elegir una pieza mostrar aviso, por ejemplo. ¿Vale? Es una pieza que la voy a llamar aviso con el título bienvenido. El texto disfruta de nuestro hotel y vamos a poner un texto al botón adelante. Bien, ¿qué es lo que sucederá ahora? Si yo accedo al juego y entro en la cafetería, si pulso en el personaje no va a pasar nada porque no hay ninguna pieza colgando del personaje. Si pulso en el llavero tampoco va a pasar nada, pero si pulso en el área clicable, es decir, si pulso en la zona transparente que hay delante del cartel de lobby, va a saltar este aviso. Vamos a ver cómo funcionaría. Tenemos la escena. Como comentábamos, si pulso en el póster nada va a pasar, si pulso en el personaje nada va a pasar, pero si pulso sobre el lobby ya veis que el cursor se convierte en un dedo, significa que esta zona es ya interactuable y al pulsar vamos a ver nuestro cartel o nuestro aviso de bienvenido, disfruta del hotel. Existe un último tipo de elemento, es el elemento que llamamos disparador, ¿no? Es un trigger automático. Utilizamos esto y solo podemos utilizarlo una vez en cada escena para que, según entre el jugador por primera vez en esta escena, suceda algo sin que el jugador tenga nada que hacer. No tiene que pulsar en nada, no tiene que interactuar con nada. Simplemente el hecho de que acceda a esa escena por primera vez va a disparar algún acontecimiento. Vamos a ver cómo se utilizaría. Incorporamos un trigger automático y de este trigger automático lo que vamos a hacer es que suceda algo. En este caso vamos a por ejemplo, a crear otro aviso rápido. Aviso de auto, vamos a llamarlo así. Este mensaje sale cuando el jugador accede a la escena, sin que tenga que hacer nada, ¿vale? Vamos a llamar OK y vamos a guardar. Entonces, ahora lo que sucederá es que la primera vez que el jugador acceda a la cafetería, el trigger automático, el disparador, va a lanzar este aviso, el aviso 2, sin que el jugador tenga que hacer nada. Vamos a ver cómo funcionaría. Veis que al acceder a la escena, de forma automática, estamos viendo el aviso del disparador automático.